Bienvenidos al diario de un masón puertorriqueño. Hoy tengo un tema relacionado obviamente con la masonería, pero que sale un poco del ámbito masónico a la historia para poder entenderlo. Y hoy les quiero hablar sobre el árbol de acacia. Y llega el cuestionamiento a raíz de que los masones conocemos la acacia, se lee mucho sobre la acacia, pero ¿por qué? ¿Por qué la acacia? ¿Por qué no otro árbol? ¿Por qué tuvo que ser la acacia? Entonces comienzo a buscar y verdaderamente no hallé mucho. Lo que me lleva a buscar fuera del tema masónico y comienzo a indagar en esas sociedades antes de Cristo, ¿verdad? Que están fuera de la masonería, pero se relaciona por el transcurso, como esos personajes que vivían en la época. Y curiosamente encuentro que muchas culturas, no solamente en esa área de Israel, de Egipto, muchas culturas tenían dentro de sus ritos y ceremonias la inclusión de algún tipo de estupefaciente o algún tipo de droga, por llamarlo así. Y con esto quiero ser claro que no estoy haciendo una invitación a nadie al consumo de ninguna sustancia ilegal, ¿verdad? A ninguna droga. Y vuelvo al tema. Y encuentro que en investigaciones que se hicieron 300, 400 años antes de Cristo, se encontraron en varios lugares de Oriente vasijas. Y estas vasijas habían unas grandes y unas pequeñas en el área que las encontraron. Y las vasijas grandes tenían una resina que cuando le hicieron los análisis químicos era resina de mirra. Pero cuando le hicieron las pruebas a las vasijas pequeñas, los residuos que habían, una especie de pasta que había en el fondo, era cannabis. Un tipo de unos residuos, como un residuo, una pasta de cannabis. Lo que nos lleva a pensar que todas estas culturas, al igual que en Centroamérica, estos rituales chamánicos, que utilizan algún tipo de sustancia natural que provoca unos cambios, ¿verdad? En el cerebro, por decirlo así, unos cambios químicos que provocan unos estados mentales alterados. Y es como si los hiciera más sensitivos a todo lo que les rodea. Pueden sentir más, pueden ver más. Lo que describen los chamanes como un viaje espiritual o un viaje para encontrarse con uno mismo y muchas cosas así, ¿verdad? Pero bueno, para no salirme mucho del tema, continúo buscando y encontré algo bien peculiar que se lo voy a leer directamente para no equivocarme y darle la referencia completa. Y es que en una página web que se llama RTVE habla de la poción mágica de los 10 mandamientos. Y dice que cuenta el libro de Éxodo que cuando Moisés subió al monte de Sinaí por segunda vez, Dios le dictó los 10 mandamientos con los que sellaría para siempre su alianza con el pueblo judío. Sin embargo, es posible que lo que guiase la mano del profeta no fuera la voluntad divina, sino el efecto de drogas psicodélicas. Esta es la provocadora teoría que ha lanzado Benny Shannon, profesor de psicología cognitiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y lo ha hecho en un artículo publicado en la revista de filosofía Time and Mind, donde defiende que este tipo de sustancias eran habituales en los ritos religiosos de los israelitas de la época del Antiguo Testamento. En todo lo que se refiere a la experiencia de Moisés en el monte de Sinaí, se ha dicho que fue un evento cósmico. Él dice algo que no creo o que es una leyenda, algo en lo que tampoco estoy de acuerdo. Dice que lo más probable es que tanto Moisés como el pueblo de Israel estuviese unido por el efecto de los narcóticos, ha declarado la emisora pública de radio israelí. Habla de pociones alucinógenas. La clave sobre el posible uso de drogas psicodélicas por parte de los israelitas
de aquella época está, según Shannon, en las continuas menciones al árbol de acacia. Escuchen bien, a las continuas menciones del árbol de acacia contenidas en el Antiguo Testamento. De hecho, la madera de esta planta es la que se utilizó en el Arca de la Alianza, donde se guardaban las Sagradas Escrituras. La corteza de este árbol, preparada como una poción, provoca efectos alucinógenos como los que produce la ayahuasca, una planta del Amazonas que genera visiones con connotaciones espirituales y religiosas. El propio Shannon tuvo la oportunidad de experimentarlo cuando visitó el Amazonas en 1991 y tomó una poción hecha con esta planta. Habla de unos sonidos que se ven y dice que una de las cosas que se produce cuando la bebes es que tienes una experiencia visual creada a través del sonido. Ha recordado en declaraciones al periódico israelí Haaretz, o lo que es lo mismo, produce sensación de ver los sonidos, al igual que en el fragmento del Éxodo en el que Moisés percibe voces en el momento de escribir las tablas de la ley. Más aún, otro de los pasajes clásicos del Antiguo Testamento habla de él cuando está frente a la zarza ardiente, una mata de zarza, en la que Moisés ve el matorral quemarse sin que se consuma. El tiempo pasa de manera diferente cuando está bajo los efectos de esta planta. Entonces, lo que este profesor está queriendo indicar es que en ese tiempo estas comunidades incluían en sus ritos y ceremonias este tipo de sustancia y hace énfasis en el uso de la acacia. ¿Por qué la acacia? Pues me pongo a buscar información sobre la acacia y es que la acacia contiene una sustancia química en su corteza que se llama DMT, el famoso DMT. Y esa sustancia el cuerpo la segrega naturalmente, muchas otras plantas la segregan, la contienen, pero básicamente el cuerpo humano segrega esta sustancia en grandes proporciones cuando va a morir. Entonces es ahí cuando el cuerpo quizá se va en el famoso túnel, en ese viaje, y es por la segregación de esta sustancia. Todo esto me lleva hasta el rey Salomón, porque ellos vivían en la misma cultura, básicamente estaban en la misma área. Entonces me pregunto, ¿utilizarían en algún momento en los rituales algún brebaje confeccionado con la acacia, con la corteza de la acacia? ¿Será que todo lo que escribe Salomón, ¿verdad?, que se le adjudica al libro de Cantar de los Cantares en la Biblia, como describe a la mujer con sus altas lomas y todo lo sexual que él expone ahí, parece un poema? ¿Estaría influenciado todo ese pensamiento y todo lo que él narra? ¿Será parte de un ritual, de un viajecito con un tececito que se haya hecho de acacia, de la corteza de acacia? ¿Qué querrán o qué estaremos nosotros representando físicamente en un taller a la hora de un ritual o una iniciación? ¿Será que estamos tratando de hacer físico lo que ellos vivían espiritualmente a través del consumo de estos brebajes de acacia? Hay mucho más por investigar, pero te dejo con esto para no dártelo todo y que te quedes con la banderita. Yo por mi parte voy a seguir buscando y exhorto a que busques un poquito más de información sobre esto. Vuelvo y te repito, no estoy queriendo decir que esta gente se endrogaba por gusto. Es que en esos tiempos y todavía hoy día hay muchas culturas que utilizan este tipo de hierbas o elementos naturales para provocar esos estados alterados en la mente. Así que sin nada más que decirte, quiero que te suscribas al canal, que me regales un like si te gustó, dislike si no te gustó, que lo compartas y que lo comentes. Hasta la próxima.